¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. La soberbia es la peor cualidad que puede tener cualquier líder. Un artista, un deportista, un político, aunque por desgracia es la actitud más común entre los políticos, también entre artistas a veces y entre algún que otro personaje, pero sobre todo entre los políticos, aquellos que llegan desde abajo muchas veces ganándose el aplauso y los votos de la ciudadanía. Llega un momento que, no todos, salvamos las excepciones también, pero generalmente caen en eso de la soberbia, en pensar que han llegado a un lugar donde ya miran a los demás por encima del hombro y toman decisiones incluso en contra de lo que en un momento dijeron. No se dan cuenta que están de paso y que tarde o temprano volverán al origen de donde salieron. Y habrá mucha gente que se quedará en el lugar donde les ha visto llegar y después les ha visto salir. La humildad debería ser una cualidad indispensable para nuestros políticos, pero no es así. Si lo fuera, seguramente llegarían a más acuerdos, seguramente se sentarían a hablar más alrededor de las mesas, o como decía una vez, lo he comentado aquí en alguna que otra ocasión, una vez me dijo don Manuel Fraga, debería haber más bares alrededor del Congreso porque llegaríamos a más acuerdos. Esas son las actitudes que deberían tener nuestros políticos, pero no las tienen, ni en el ámbito nacional, ni en el autonómico, y cada vez menos también en el local. ¿Cuándo han visto reunirse a los concejales del equipo de gobierno con los de la oposición? Pues ya es una imagen que queda bastante anticuada. Y ya no les digo nada con colectivos críticos con la gestión del gobierno municipal, por ejemplo, de Alicante, o con medios de comunicación críticos con el gobierno municipal de Alicante, por ejemplo. Esto yo lo digo siempre desde Alicante porque hacemos periodismo con el gancho alicantino, pero podríamos extrapolarlo a otras esferas. El deseo siempre es de que vuelva otra vez aquella vieja política que generaba debate sin tanta crispación ni polarización. Nos preocupa ahora que los informes de Estado de España nos ubican como uno de los países donde más ha crecido la crispación. Y esto es realmente preocupante. En este programa vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga, porque los periodistas tenemos la obligación de poner el foco en aquellos asuntos que molestan a los políticos. Es nuestra obligación, así que lo vamos a seguir haciendo, le pese a quien le pese, y a pesar de eso no tenemos ninguna enemistad con ningún político. Así que si les apetece, bienvenidos, comenzamos hoy Alicante Actualidad. Y para hablar de los asuntos que hoy hemos puesto encima de la mesa, les paso a presentar ya a nuestros contertulios. Jorge Brugos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Te ha generado a ti esos artículos tan punzantes que escribes en Alicante Plaza alguna enemistad personal con algún político? Pues la verdad que al final cuando en el trato personal pues hablas con determinados políticos y tal, se dan cuenta de que no muerdes, ¿no? Y eso pues amortigua un poco, ¿no? Y precisamente viene bien que digas eso porque a veces lo que necesitan los políticos es cierta naturalidad, ¿no? Un día saludé en un acto pues, a un conseller del gobierno actual y un amigo me dijo, ¿qué forma más campechana de saludar a un conseller, ¿no? Y yo dije, a ver, es que es una persona normal, ¿no? Es decir, ¿por qué? Por lo que dices tú de la humildad, ¿no? De la importancia que es la humildad. Me estoy acordando en ese mismo evento que llegó pues, un alcalde determinado, prácticamente estaba pues, toda la sala ocupada, fue llegar ese alcalde y se hizo el silencio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los primeros que le hacemos un favor, o mejor dicho, un flaco favor a los políticos, a veces es la ciudadanía, que tenemos todavía cierta servidumbre voluntaria, ¿no? A la clase política y en España es heredada del franquismo, ¿no? Pues gracias, Jorge, por estar con nosotros. Bienvenido. Al otro lado de la mesa está Antonio Ardiz. ¿Cómo estás, Antonio? Estupendamente. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Siempre lo decimos, ¿no? Liberado de la política tuya, entonces... Sí, pasa que el gusto, yo le digo dentro. Eso es una droga, eso es una cosa que engancha y que tal, pero
Es que yo creo que la vida es política, la política es la vida. Es que sin política no sería una dictadura, con lo cual mandarían 4 y incluso en las dictaduras todo es política también, porque al final dentro de esas dictaduras también hay grupos, gentes, intereses, todo, al final se mueve todo a través de la negociación. Hoy vamos a hablar de asuntos locales, muchos asuntos locales, para analizar un poco a ver cómo está la ciudad, que dicen que comenzamos el 2026 ya con cierta activación electoralista, ya los políticos han puesto el chip ya para ir caminando hacia las próximas elecciones, así que vamos a hacer un pequeño análisis. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Nada, a vosotros. Blas de Peñas, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Y a punto de cortarte cuando estabas diciendo ¿qué día se habrán reunido los que gobiernan con la oposición? Estaba a punto de decirte el día de Santa Rita. El día de Santa Rita es cuando siempre se unen, porque se van todos a comer juntos y se lo pasan en grande. Sí, es el día del funcionario, es la fiesta del funcionario. La fiesta del funcionario es el día que colaboran y compiten entre ellos para ver quién cae mejor al funcionario, que más les aprieta luego a la hora de presentarles los papeles encima de la mesa. Pero es verdad lo que has dicho, lo que estaba diciendo Jorge también, la cercanía con los políticos. Yo recuerdo que cada vez que me metía con el presidente Paco Camps, en su época de presidente, era una persona que de principio parecía que te cortaba cuando venía hacia ti. Y recuerdo que todos los años en la felicitación navideña, cuando venía a desearnos felices fiestas y a darnos un regalito por Navidad, siempre venía de cara a mí para pegarme la bronca porque me había metido con él. Y yo tenía una táctica con él que me servía perfectamente. Decía: presidente, si tú y yo solo podemos hablar del fútbol del Valencia, que es nuestro equipo, él es muy del Valencia. Y cambiaba radicalmente. Decía: pues sí que es verdad, vamos a ver, ¿qué te pareció el último partido? Y entonces te dabas cuenta que son personas que inicialmente pueden estar cabreados contigo, pero que luego se dan cuenta que decir: oye, tengo los pies en el suelo y yo soy igual que él, y si se ha metido conmigo es porque realmente o lo he hecho mal o ha tenido razón para meterse conmigo. ¿Sabes en qué ha cambiado esto? Que ahora ya no es el político el que viene de cara y te lo dice, ahora son su ejército de asesores los que vienen. Ese es el error. Y hay menos contacto piel con piel. Sí, pero fíjate, según con quién. Yo he estado de asesor de un político, tú lo sabes, del presidente del CINI de Greuges, el defensor del pueblo, y siempre el defensor me decía: Blas, cualquier entrevista que te pidan, aquí estoy. Yo estoy para atender a los medios de comunicación, que los periodistas se acerquen, que vengan aquí, hay que abrirles las puertas. Tienen la obligación de dar respuesta a las preguntas, por afiladas que sean, ¿no, Jorge? Por afiladas que sean las preguntas que hagamos. José Luis Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tenemos la obligación. Encantado, tenemos la obligación, los periodistas, de ser incómodos, ¿no? La piedra en el zapato absolutamente. del político. Y efectivamente, como estamos hablando en la mesa, los egos de cada político y son los que hacen que al final esa relación pueda ser de una manera o de otra. Hay quien lo maneja con más mano izquierda, hay quien lo maneja con menos, hay quien no soporta un mal titular, no se sabe comer un sapo cuando abre los periódicos por la mañana, y enloquece, y hay del que tiene mucha mano izquierda hasta como para poder aceptar, aunque es verdad que a lo mejor la sindicatura de Greuges no sea, digamos, lo más aguerrido, ¿no?, de la esfera política, pero sí que es verdad que cuando se maneja con mano izquierda esas cuestiones no surgen los... Sí, pero fíjate, no saltan chispas. José Luis, la experiencia te da práctica. Yo cuando me metía con algún político duro y lo veía al día siguiente de cara, enseguida le salía el paso y antes de que me dijera nada decía: contento me tienes. Chico, ¿qué pasa? Contento me tienes. Me han obligado a meterme contigo y a pegarte un palo porque me tienes contento. Fijaros, ya me has desarmado. Desde vuestra experiencia como asesores de políticos, tú lo has sido efectivamente, también, José Luis. En un momento en el que la obligación del periodista es preparar al tu representado para las posibles preguntas de los que están ahí alrededor. Que no nos quepa duda que los que hemos estado... parapetar e impedir que los periodistas... Los que hemos estado en la parte del cuello blanco sabemos perfectamente que aunque nos obliguen a ser ese parapeto, a veces también nuestros jefes o jefas
tienen que saber de alguna manera Claro, dónde están. es decir, perdona, no se les debe, Perdona, no se les debe olvidar que va a venir nunca. Jorge Brugos y te va a hacer una pregunta. Es que no se les debe olvidar nunca. Y te la va a hacer, así que no tenemos que impedirlo. Bueno, lo digo esto porque estábamos hablando, entre bastidores, antes de empezar el programa, sobre la figura y la actitud de Juanfran Pérez Llorca. Y un poco esto ha surgido un poco a raíz de ahí, de ese cambio de proceder del presidente de la Generalitat Valenciana con respecto a otros presidentes, cada persona es como es, y él parece que ha puesto encima de la mesa ese consenso, el tender la mano, el intentar consensuar las políticas. No es lo mismo que ha pasado en esa convocatoria, en esa mesa de la financiación autonómica, donde el Gobierno de España puso encima de la mesa un modelo ya prepactado, dicen, con Esquerra Republicana de Cataluña, y donde no ha habido ningún tipo de consenso. Esta es la valoración de Juanfran Pérez Llorca. Yo creo que el Gobierno de España, la intención con esta propuesta que está haciendo no es querer arreglar el problema de la financiación en España. Lo que pretende es dividirnos otra vez más a los españoles, polarizar. Yo creo que se tiene que apoyar un sistema de financiación que sea justo para todos los españoles, ¿no? Que sea justo para todas las comunidades autónomas. En la medida que se plantea un plan de financiación, donde vemos que hay comunidades perjudicadas y donde se trae un trato de favor a otra, ya está ya está mucho afectando a la justicia que tiene que haber en este reparto de fondos entre todas las comunidades autónomas. ¿Qué os parece este asunto? Aquí sí que habríamos agradecido un diálogo mayor, ¿no? Entre... Yo, fíjate, yo no soy economista y no sé de macros números y se me pierde, pero un poco por la actitud. La ministra de Economía no se ha reunido con los presidentes ni con los responsables económicos de las comunidades antes de plantear nada. Solo se reunió con Cataluña, bueno, Cataluña no, con Esquerra Republicana, no con Cataluña, porque Cataluña son 6 millones o 7 millones y no se va a reunir con los 7 millones, pero solo con Esquerra Republicana. De todas las comunidades autónomas, la única que ha dicho que sí es Cataluña, ni las que gobierna el PSOE, ni las que están con el propio PSOE, y muchos militantes del PSOE que ha tenido puestos importantes, aunque sean del Antiguo Testamento, como dicen ahora, que se llaman los que estaban en el PSOE antes, apoyan. Es decir, esto solamente es una componenda política para seguir otro año más en la Moncloa, porque saben que no se va a aprobar, no tiene votos para ser aprobado, y mientras que se aprueba, se desarrolla, se lleva, se negocia, son las próximas elecciones. Esto es cara a la galería, esto es únicamente, como yo creo que Juanfran dice con muy buena intención y con mucha inteligencia, esto es para seguir enfrentando. Este gobierno, desde hace muchos años, solo está sobreviviendo enfrentándose. Ha sido incapaz de sacar un presupuesto en 7 años. Y está viviendo solo del enfrentamiento, de que ahora apoya este, ahora apoya aquel, ahora apoya él, pero nunca se ha sentado con la oposición a intentar llegar a un acuerdo. Es el conejo sacado de la chistera, no lo olvides. Claro, claro. Siempre hay que soltar la liebre, sí, sí, para que todos vayan detrás de la liebre. Y nunca la alcanzas. El problema no está ahí, el problema auténtico es cómo se dejan engañar los propios catalanes. Porque no está engañando al resto de comunidades que han dicho que no a la propuesta de María José Montero. Es que los propios catalanes de Esquerra Republicana, los de Junts, el propio Partido Socialista Catalán, que es el que dice que es independiente del Partido Socialista Obrero Español y que son los que mandan, se dejan engañar. Porque saben que el acuerdo no se va a aprobar. Yo no creo que se estén dejando engañar. Esto es un teatro que han organizado entre ellos para seguir en la rueda. Pero se están dejando engañar. Sí, esto es un pacto que efectivamente pretende dar continuidad a un gobierno débil. A mí me da igual que los pactos se establezcan a mitad de legislatura que al principio. Yo recuerdo un pacto que llamábamos Pacto de Majestic, que seguramente con el consenso, creo recordar que con el consenso de todos los grupos políticos de la oposición, hasta incluso de los que apoyaban, cedió, entre otras cosas, el 30% del IRPF a Cataluña. Eso seguramente también se hizo con pacto. Lo dudo. A mí lo que me gustaría saber es cómo vamos a justificar que perdemos 3.700 millones de más
en las asignaciones a Si comunidades es que no te los autónomas. van a dar. Es que es falso. No, Si es que vamos a ver, es que es falso. si podemos No te los van a dar. podemos partir de la base de Es que a lo que no mejor te este los van a acuerdo no llega a buen fin, Es un- porque no hay a lo mejor pero es una premisa concurrencia falsa. parlamentaria para que se apruebe. Eso es la justificación. Pero José Luis, Pero vamos perdona, a ver, pero entonces ¿de qué estamos hablando? Porque si no te los van a dar, si no te van a hacer No, pero, nada... José Luis, claro, es entonces, que- ¿de qué hablamos? es que ¿Para qué hay que hablar con los partidos No, pero es políticos? que partimos de una premisa. Partamos de la base de que, en teoría, lo que se pone encima de la mesa se va a abordar. Y teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que se critica? Es lo que critica Pero no Pérez sigue Llorca sin y ser lo que- un reparto igualitario. Es decir, No, no, que no, si nadie para- dice eso, nadie que dice si eso. Para No, no. si para hacer unas concesiones estratosféricas a Cataluña nos tienen que dar 3.000 millones, pues No, pero es que- Es que hay que pero- aceptarlo pero- todo. pero- Ya, bueno, no sé si hay que aceptarlo. Yo lo que digo pero es perdonar. que en el Vamos a una premisa inicial, entendido José caso Luis, de que pero- está claro que es un pacto para beneficiar a Cataluña, Vale. porque ese es el pacto que hay con Sí, está Esquerra claro. Republicana para continuar gobernando en contra incluso de Junts. Por eso esto puede no llegar ni a buen puerto en el Congreso. Pero, Seguramente José Luis, no llegará. pero permitidme Pero solamente está que claro puntualice que una cosa. está ahí. Pero, pero perdona que puntualice una cosa. Si no queremos, no lo cogemos. No es quiero que- profundizar demasiado Vale, en ese asunto desde ámbito estatal. Pero solo una cosa para establecer. Tú dices que se van a perder 3.500 millones. Es que no es verdad. Porque se ¿Qué parte de van a una perder? premisa... porque se parte de una premisa No, si errónea. no se aprueba. Sí, puede ser, no se aprueba. No, pero parte de una premisa errónea. Esos cálculos son incrementando los ingresos del Estado en 20.000 millones. Que para eso hay que subir impuestos, tal, incrementar. Si se consigue ese número que ellos dicen, es cuando el reparto será ese. No parcialicemos, pero si no... no parcialicemos la discusión. en cualquier No, caso- es una discusión global en la Claro, cual pero sí. hay un grupo importante, en este caso todos, menos Cataluña, que no esté de acuerdo con el pacto, pues tenemos que hablar de todo el pacto. Y el conjunto del pacto lo que dice es que hay 3 comunidades que salen muy beneficiadas, que son Si Cataluña, se incrementan los Cataluña, recursos de Murcia, ingresos, está si bien. no, no. Ya, bueno, Es que pero si no, no. Entonces el si no hablamos. Claro, Pero es que no puede Bueno, ser. no, Es que no, los no, números no son reales. Un Pero debate si no- sobre la si financiación no va a salir, autonómica, si no. sino más bien... Si es que es todo es un montaje. Claro, puede ser. Mentalízate. Puede ser. Es un montaje. Como es un montaje ahora mismo, las peleas de la famosa vicepresidenta con el presidente, con todo el tema sobre que hay tanta discusión. Ahora mismo de Yolanda, El tema de la ¿tú vivienda crees o demás. que 2 personas que están codo con codo en un consejo de ministros, cuando salen uno por una puerta y otra por la otra, van a tirarse los trastos a la cabeza cuando se están viendo media hora diariamente y están hablando de... En cualquier caso, Claro, el eso- debate en eso es clave, que nos- el debate en clave nacional se lo vamos a dejar a los compañeros que emiten en Claro. toda España. Nosotros vamos a coger el Nos gancho tienen por alicantino. tontos. Jorge, ¿algún asunto con gancho alicantino sobre la Sí, financiación con autonómica? gancho alicantino, pero al final este pacto es un fraude y eso afecta desgraciadamente a los valencianos, es antidemocrático, empezando y yendo de puntillas un poco a Cataluña, porque mi pregunta es ¿por qué tiene que negociar con Esquerra Republicana, que es la tercera fuerza de Cataluña? ¿no? Pero ¿por qué te digo esto? Eso Porque- vuelve de manera circular un poco a lo que estábamos comentando al principio. La falta de capacidad política, porque uno entiende la política como el arte de llegar a acuerdos, ¿no? La política es el arte de convencer al otro, ceder un poco tú, conseguir, y es decir, y entre todos conseguir una sociedad mejor. Hay quien está entendiendo la política como una manera de polarizar, crispar a la sociedad. Lo digo en cualquiera de los bandos, porque para llegar a un acuerdo hacen falta las dos voluntades. Quiero avanzar con esto y coger el gancho alicantino siempre de los asuntos sobre las inversiones, sobre las infraestructuras que venimos sufriendo en la provincia de Alicante históricamente, y las reivindicaciones históricas de esta provincia pasan pues por las líneas férreas, por las carreteras, por esas grandes infraestructuras. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, hablando de los grandes datos del aeropuerto Alicante-Elche, casi 20 millones de viajeros, en una presentación sobre Fitur, que es la semana que viene, estábamos hablando sobre ese récord de visitantes a la provincia de Alicante. Lamentó que todavía en pleno siglo XXI, año 2026, estemos sin conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante. No hay ningún aeropuerto en Europa que con la capacidad que tiene el aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández no tenga conexión ferroviaria, del tipo que sea. La pregunta es dónde estaría la provincia de Alicante y la Costa Blanca si nuestro aeropuerto estuviera conectado ferroviariamente. ¿Y qué hay detrás de que con esta fortaleza
por cierto también fiscal, de ingresos al Estado. ¿Qué hay detrás de una decisión que es no tener ninguna voluntad en conectarlo ferroviariamente? No está a 500 kilómetros el aeropuerto de la ciudad, ¿eh? Está pegado, ¿eh? Pero andando no se puede ir. No, pero digo que es Claro. pero que no hay que hacer que no hay que hacer una inversión de 500 kilómetros. Es el para aeropuerto hacerlo. más grande, con más tráfico, que no está conectado con... Y teniendo en cuenta que pasa por muy cerca las vías que vienen de los trenes de Orihuela, de Elche, pasan cerquísima. Es decir, yo no entiendo por qué Alicante todavía no tiene esa conexión. ¿Quién Entiendo que será por ¿quién motivos. gobierna la Comunidad Valenciana? No, pero eso. Y Alicante. El Pero PP. Blas, eso viene también. Pero de- Blas, eso hace ¿Quién 2 manda, años. ¿quién manda en la Fiscalía? De eso hace Ya, 2 pero, años. eso. pero eso viene hace 20 años, no viene ahora solo. Viene- Ahora- no, pero siempre ha habido, no lo olvidéis vosotros nunca, siempre ha habido una predisposición a apartar todo lo que suene a Comunidad Valenciana, incluso cuando estaba Chimo Puig de presidente, porque al gobierno central Sí. de izquierda nunca le ha interesado que esta comunidad tirara para adelante. ¿Por qué? ¿Quién son nuestros vecinos fronterizos? Los del Si es que norte. no lo olvidamos. Los del norte, ¿eh? ¿A qué te refieres? El norte, los catalanes, Los catalanes. los independentistas catalanes no quieren ver el desarrollo de la Comunidad Valenciana ni en pintura. José Luis, y no Ya. muevas la cabeza como No, diciendo, muevo la cabeza van porque- los líos por ahí. simplemente para porque acotar. son los países catalanes y como aquí no lo aceptamos, Sí. van por nosotros desde el No, principio. yo sabes qué pasa, que vivo mucho más tranquilo pensando que los países catalanes están allá arriba. Vivo mucho más tranquilo recordando que el PP, cuando gobernaba, tampoco financió Porque demasiado tampoco bien. se ha querido enfrentar Tampoco nunca financió demasiado bien al poder catalán, a la nunca. provincia de Alicante. Y en lo que nos toca, que me imagino que además Andrés querrá que hablemos del aeropuerto y de la conexión ferroviaria, Toni Pérez, yo entiendo que está reivindicando algo, que es verdad, como ha dicho Antonio, que hace tiempo que se debería haber llevado a cabo, pero que ahora mismo ya está licitado, con el tema de la red arterial ferroviaria y la variante de Torreano. Eso ya está comprometido, porque ya está licitado. Es verdad que a lo mejor se podía haber hecho antes, yo no digo que no, teniendo en cuenta la importancia del aeropuerto de Alicante. Lo que no sé es Toni Pérez ahora por qué lo ha sacado. Me imagino que porque él necesita reivindicar unas infraestructuras que de hecho son vitales. Estábamos hablando de de un los aeropuerto datos, tan importante. que este año vamos a superar los 20 millones de viajeros en el aeropuerto Eso es una Alicante locura de Elche gente, Fernández. ¿eh? Eso es una locura de Una gente. barbaridad. El Que un aeropuerto- viajero, no, que muchos de ellos, bueno, irán a todas partes, pero muchos a lo mejor van a Benidorm. Claro, es que- Imaginaros el turista que llega en el aeropuerto a Benidorm. Es que la suerte... ¿Cómo llega a Benidorm? ¿Le cuesta más llegar a Benidorm que desde su país de origen a Fíjate, Alicante? es que la suerte que ha tenido el aeropuerto de Alicante, en este caso, en fin, AENA y los comprometidos en esta Aeropuerto cuestión... de Elche, por cierto. Claro, la suerte que, Alicante, Elche, la suerte que han tenido es que el perfil hasta ahora mayoritario era esas personas que iban a Benidorm, Torrevieja y demás, y a lo mejor el tema del tren no les solucionaba la papeleta, ¿no? Por cierto, El problema tampoco los transportes que no fueran tren funcionaban, ¿eh? Lo del autobús a Benidorm, lo de los autobuses a Torrevieja y por supuesto el autobús a La Alicante situación- es muy reciente. La ¿eh? situación en la que un turista llega y la conexión que tiene desde el aeropuerto hasta su lugar de destino es tercermundista. Nefasta. No solamente que el tren pudiera llegar hasta la estación, sino que después hay 500 metros de momento, hasta que se conecte la intermodal, pero esto ha sido una imagen icónica en Alicante también, ver a los viajeros desde la estación de tren hasta el tram Autobuses. Claro, caminando. efectivamente. Antonio ha dicho una cosa, ¿no? Que lleva 20 años, ¿no? Bueno, 20 Volvemos o más, ¿eh? a- O más. ¿no? O más. Lo de los presupuestos que hablábamos antes, ¿no? María Jesús Montero el otro día dijo que, bueno, que el PP había tenido mayorías absolutas y que no había negociado nada, ¿no? Esto es lo mismo. Es decir, y al final los problemas que tenemos no son solo culpa del PSOE, es lo que dice José Luis también, ¿no? Es decir, son culpa de, pues, un inmovilismo político por parte de todos, ¿no? Y que hemos hecho... A lo mejor una- es culpa de que nuestros políticos tampoco han empujado Claro. y no han presionado suficiente. Pero ¿eh? ¿por qué? Por ejemplo... De todos todo- los colores, digo. Por ejemplo, el tema de la financiación. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que, vale, yo entiendo que estamos infrafinanciados y demás, es un problema que hay que solucionar, pero sabiendo esto, por ejemplo, a lo mejor para que haya una mejora en el transporte que tú mencionabas, José Luis, pues a lo mejor habría que plantearse si aquí hay que tener menos chiringuitos que en otras autonomías, ¿no? Es decir, porque aquí vemos que los políticos todos
absolutamente todos, sean del partido que sean, aprovechan el puesto que tienen. Pérez Llorca sí que es verdad que de momento está estando quieto, pero Carlos Mazón ya sabemos, ¿no? Enchufó a Menganito, a Fulanito, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues el desastre de la Dana, ¿no? Al final esperamos que los políticos trabajen por mejorar la vida de los ciudadanos. De Y que todos. presionen, Andrés. Sí, pero- todos. Que Sí, presionen. pero mira, En corta experiencia en Madrid... pero perdonad. Hay que vamos tener a ver. memoria. La gente en la calle no está tan quiero- polarizada como no, están pero- los políticos. Pero vamos Al a final ver. lo que queremos es que mejoren Yo es nuestra que vida. me niego, perdonar, pero me niego rotundamente a hablar de que todo es igual. No todos son iguales, no todos los políticos son malos, no todos lo han hecho mal, no. Por ejemplo, Jorge decía, hace 20 años, y yo lo he dicho también, hace 20 años, es que el PP tuvo mayoría absoluta, pero ¿nos acordamos la mayoría absoluta del señor Rajoy en el 2011? La quiebra de España y casi vienen a recuperarnos, a intervenirnos. Vinieron, de hecho, ¿eh? Bueno, sí, y nos obligaron a recortar, a hacer un montón de tal, porque no había ingresos. Ahora estamos en una época de expansión económica desde hace 5 o 6 años, está yendo económicamente muy bien, está habiendo un montón de ingresos y no se está traduciendo en mejoras. Lo que buscamos- claro, tú lo no que- puedes juzgar lo mismo al señor Pedro Sánchez hoy que al señor Rajoy. porque quiero sus volver- circunstancias quiero volver son a Alicante, diferentes. ¿eh? Quiero volver a Ya, Alicante otra vez, con pero digo asuntos con los propiamente políticos- alicantinos. Pero con los políticos también. El señor Camps en su momento con la crisis económica no es lo mismo que el señor Chimo Puig o el señor Mazón con la cantidad de ingresos que está teniendo ya y tal. No se le puede juzgar igual. Hay que exigirles cuando se le puede exigir. Y hay momentos en los cuales hay que decir no hay, pues no hay. Pero Bueno, pues desde hoy hay que tiempos- exigir, hoy hay que exigir. Desde Antonio, hay que tener memoria. Desde tiempos Recordar lo que costó que Alicante tuviera un aeropuerto. Claro. Recordarlo. Y recordar lo que costó que Alicante tuviera una universidad. Sí, sí. Hay que tener memoria. ¿De dónde vienen las presiones? No olvidemos eso. No, que sí, que sí. Bueno, quiero volver con Esté el el gancho gobierno que alicantino y por hacer memoria también desde Sonia Castedo, pasando por Gabriel Echavarri y ahora con Luis Barcala. ¿Cómo está la ciudad? Si yo os hago una pregunta, oye, ¿la ciudad está cuidada o pensáis que Alicante ha entrado en decadencia visual en los últimos años? Hemos salido a la calle a preguntar a la gente, oiga, ¿cómo está la ciudad? ¿Qué le parece? Está deteriorada, pues en cualquier sitio que quiera poner un ejemplo están las palomas incidiendo por todos sitios, exceso de palomas, las aceras, los barrios están deteriorados. Habría que le hace falta limpieza. Se ha degradado un poco, ¿no? Mucho. Yo veo más que me llama mucho la atención la suciedad. Hay calles que deberían cambiar los adoquines. A veces hay demasiada basura. Pero lo que pasa es que las aceras se quedan los chicles y están un poco sucias a veces. Yo creo que está un poco sucia, la limpieza brilla por su ausencia y luego los contenedores a veces están todos rebosados, la basura vuela y eso es un poco... Los jardines es una porquería, da asco, que están todos llenos de basura y porquerías. Pues barrio San Gabriel, las aceras rotas, los contenedores rotos, viejos, las aceras sin rampas, muy mal. Yo vivo en la playa de San Juan y ahí se ve un poco de abandono. Los árboles sin podar, ahora están podando palmeras que tenían que haber estado podadas desde hace 8 meses. Los dátiles en el suelo, que los pisas y cuando subes a casa tienes que lavarte sí o sí las suelas. Lo que es el centro suele estar bien cuidado, pero los barrios están siempre asquerosillos. Todo mal. Porque luego voy a otras ciudades, por ejemplo la mía, y está más cuidada, de Badajoz. A ver si el Barcala se pone las pilas. Y si no, que pongan a otro alcalde. Pues eso es lo que tiene que ser, ¿no? Que para eso están los políticos, para hacer un ciclo y si nos gusta bien, si no, pues después hay que seguirle respaldando o poner a otro. Está mal cuidada, hay que reconocerlo. Y no reconocerlo es querernos tapar los ojos. Y hay que decirle a los políticos, oiga, Alicante está mal cuidada. Ya no hablamos solamente de la limpieza, que es un tema troncal. Es una ciudad que recibe todos los fines de semana a miles de personas que vienen a pasarlo bien. El mantenimiento de la ciudad. Esto es por el teatro principal. Tú ves un domingo a la playa de San Juan o un sábado que va todo el mundo a pasear enfrente del teatro principal. y es un auténtico desastre. Tú lo ves, las palmeras están mal podadas, la vegetación es un desastre, ahí no se riega nunca, y en 10 años, las tapas sin alcantarilla. Y en 10 años han pasado de 250 millones de ingresos a 360, creo que es. Ha dicho... ¿Y dónde está el dinero?
la inversión. Ese es el problema. Seguimos teniendo 100 millones en el banco sin poderlos usar, porque Antonio, no nos lo tú permiten. estuviste con Sonia Castedo, Claro, ella se preocupaba de estas yo cosas. estuve, un poco más, ¿no? sí, ella tenía, además, acordaros que era Alicante guapa, y la gente... Sí, muchas macetas y muchas flores, pero luego hay que cuidar esas macetas y Sí, esas sí, flores. pero que te decir, pero que una de las cosas que se insistía siempre ella era el detalle y el cuidado de... Las pequeñas cosas, ¿no? Porque esto es como en las casas, si cuidas lo pequeño en tu casa, lo grande está cuidado. Si no cuidas lo pequeño en tu casa, al final se deteriora. ¿Qué os parece? ¿Tú lo ves que está cuidada, Jorge, o crees que se va haciendo vieja? Yo creo que se mezclan varias cosas, ¿no? Por un lado, pues dejación de políticos y también pues lo que comenté el otro día de los técnicos, también de los barrenderos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es chorras, pero que sirve como paradigma, ¿no? Al lado de mi casa, pues en Nochevieja, el 1, me encontré pues una jeringuilla de alguien que se había drogado. La puse en un lado y bueno, camino todos los días y ahí sigue, ¿no? Es decir, que no sé, a lo mejor tiene que venir el Espíritu Santo a recogerla, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Y lo que dice Blas es muy interesante, y esto tiene que ver con los turistas, y lo que ha dicho Antonio de los pequeños detalles. Estas navidades he leído un libro de viajes de Paul Bowles y habla de que él es norteamericano, ¿no? Y dice, siempre me ha llamado la atención que los ingleses, cuando van de turismo, no les interesan esos pequeños detalles, ¿no? De que las ciudades estén limpias, de que esté todo cuidado. En cambio, los norteamericanos, sí. O sea, nos gusta que la ciudad a la que vayamos esté cuidada. ¿Por qué digo esto? Porque ahora se están abriendo al turismo norteamericano. Pues a lo mejor tienen que ponerse las pilas, porque como los norteamericanos vean que no está cuidada la ciudad, a lo mejor ya no vuelven, ¿no? Pero es que estas imágenes que estamos viendo... deberían de hacerlo solo por los alicantinos que pagamos los impuestos. Sí, no, pero pensando en su prisma, ¿no? Digo que estas imágenes que estamos viendo que piensen en los que vivimos trasladan decadencia. Claro. Trasladan... Fijaros esto. ¿Esto cuánto tiempo lleva así? Si nuestra Porque no es de fuente, ayer, ¿eh? si nuestra fuente de riqueza depende en un gran porcentaje de la imagen que proyectamos al turismo, pues mal. La farola. Claro. Mira, entre comillas, José Luis, entre comillas tenemos un gran enemigo. Y ese enemigo de Alicante se llama clima. Si no fuera por nuestro clima, por la luminosidad de Alicante, por el sol, por el tiempo, por la temperatura que es aquí, ¿crees que con esa imagen tendríamos Absolutamente no. los turistas que tenemos? Absolutamente no. Por entonces nuestro principal enemigo, entre comillas, que aunque me duela decirlo, Pues el aliado, es el clima. El principal aliado. No, Gracias enemigo. que el clima Enemigo nos da. porque te confías. Porque si Ya, te ahora confías. mismo nosotros amaneciéramos con todo el cielo nublado, posiblemente la gente miraría eso más y vendría menos. Pero fíjate, hay cosas y los ayuntamientos y las administraciones públicas tienen por urgencia la posibilidad de hacer cosas. Hay una cosa que yo sigo sin entender y es como, aparte de todo esto estamos viendo, es como en el Raval Roig todavía el ascensor que va al Postiguet no está reparado. Está en los presupuestos de este año porque Vox Sí, es una de las exigencias Pero de vamos Vox. a ver, hay mucha gente que vive en el Raval Roig, que es su única salida para bajar a la zona, ya no digo a la playa, sino para bajar a la calle, para poder llegar rápidamente al centro sin necesidad de ir es bajar por el ascensor. Mira, y ponen El otro día- carteles, problemas de accesibilidad para muchos. Esto es el Raval Roig. Claro, el otro día una señora muy mayor que bajaba con un SD y yo subía porque iba al Raval Roig, pues me tocó porque se caía por la escalera, porque es que el ascensor no funciona. Y era una persona mayor que bajaba. Claro, yo no entiendo cómo hay que esperar a que salga un presupuesto, cómo hay que esperar a que eso, porque seguro que hay formas de poderlo arreglar. Y sobre seguro. todo una cosa, Antonio, Seguro. ¿cómo duermen por las noches pasando estas cosas tanto tiempo? Yo no digo que en una semana lo arreglen, pero es que lleva un año y pico ya así. Entonces, ¿cómo duermen Mira, por las noches? En ¿Y cómo 2024 cuando se dejó les- de funcionar. Y cómo cuando se les pregunta, que el otro día lo preguntábamos en la Junta de Gobierno, dicen, hombre, están los presupuestos, no te puedo decir cuándo, pero a lo largo de este año estará arreglado. Sí. Es decir, yo por eso hablaba de la soberbia al principio del programa. Sí, ¿no? pero esas cosas no se arreglan en... Pero la gente, ¿cómo sube al Raval Roig? Tiene que subir por la pendiente que está en la plaza de atrás, subir, y las Mira, personas por ahí. mayores que van o en silla de ruedas o lo que sea, no puedes. Este deterioro no viene de un año, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco. Este deterioro es que Alicante está envejeciendo mal. Y yo echaría... La dejadez, la falta de mantenimiento. Claro, y la yo falta echo en de- falta que a lo mejor el ayuntamiento, bueno, el grupo municipal del Partido Popular, esté tan pendiente de complacer a Vox en algunas cosas que sí, que es guerra cultural, bueno, bien, ellos sabrán. Al final, los ciudadanos los juzgarán y se dedicaron un poco más a, de alguna manera, mantener bien
el patrimonio que tiene Alicante, sobre todo para la riqueza de sus ciudadanos. En otros momentos había brigadas municipales que iban peinando la ciudad de alguna manera, viendo si había una farola fundida. Pero ahora hay empresas subcontratadas para eso. Si da igual que sea una... Para que tiene que haber inspección, tiene que haber gente que lo mueva, tiene que haber políticos que estén a pie de calle, que vayan, que empujen, que muevan, que tal. Y que presionen a la empresa y digan, oye, no estáis haciendo bien vuestro trabajo. Claro, que llegan inspectores, por ejemplo, en la limpieza. El problema que tiene, aparte de todo eso, es que, como tú decías... Tenemos suerte de tener el tiempo, aunque digas que... Falta un alcalde de pueblo como sería Juan Fran Pérez Llorca. Claro. Era un alcalde de pueblo que iba por Finestrat, y eso te puedo dar fe porque lo he vivido. Y llegaba una vez y decía, alcalde, la farola... Y al día siguiente estaba arreglada la farola. Claro. No necesitaba presupuesto ni hacer ningún papeleo. Bueno, yo cuando iba... Cuando es que fijaros, esto es el centro de Alicante. Tú decías que tenemos la desgracia de tener el tiempo. Yo entiendo que también es una virtud tener este buen tiempo. Y tenemos también una virtud que es tener un teatro principal que es foco de atracción del turismo cultural de la provincia de Alicante, aunque se esté cayendo a trozos. Pero que también han presentado hoy la nueva programación. José Ángel Ponsoda ha estado allí presente. Se presenta la nueva programación del Teatro Principal de Alicante, un avance de la próxima temporada cultural que consolida el Coliseo alicantino como uno de los grandes referentes escénicos de la ciudad. Una presentación en la que también se ha hablado del futuro del teatro y de los retos que tiene por delante. Unos muy buenos datos, además históricos, nunca se han llegado a los 3 millones en la historia del teatro, ni jamás se han llegado a los 108.000 en la historia del teatro. Así que, bueno, conseguirlo en un 24 con 177 años, pues no está mal. Sigue sin estar cubierto han batido récords con más de 3 millones de recaudación, con 108.000 espectadores. Ya se ha aprobado el plan director del Teatro Principal para arreglar especialmente la parte interior, dice la concejala Naima Bedjilali, que va a ser en verano, entre agosto y septiembre, julio, agosto y septiembre, que no hay programación, esa paréntesis que no haya programación del teatro, se va a arreglar, porque le hemos preguntado también, oiga, esto está que se cae a trozos también el teatro. Sabéis que el proyecto, el plan director del proyecto y obra van a ir de manera conjunto para mayor celeridad y la idea no podemos concretar en fechas exactas, pero sí que podemos decir es que la idea es que las obras que se acometan, sobre todo en el interior del teatro principal, que son las que pueden afectar a la temporada, a las obras, se lleven a cabo durante los meses de verano, que bueno, ya lo trabajamos junto con María Dolores Padilla. No hay espectáculos, no hay funciones programadas para que esas obras del interior se acometan durante esos meses de verano, el mes de septiembre incluido, y luego lo que son las obras de la fachada principal sí que se pueden hacer a posteriori porque no afectan al interior del teatro principal y no afectan a los espectáculos y a las funciones que se puedan llevar a cabo. Por favor, que se rehabilite, que sí, algunos monologuistas hacen chistes con el crujir de las butacas. Si es que es la eterna canción. Están arreglando el teatro principal desde hace un montón de años y siempre la misma excusa. Como son 3 propietarios, no se ponen de acuerdo. No, es que cuando quiere el Sabadell, no quiere el ayuntamiento. Pero eso no puede ser con un patrimonio histórico monumental como es el Teatro Principal de Alicante. Eso no entonces, la excusa que siempre han puesto es que no nos ponemos de acuerdo. Es que el grupo de propietarios, que hay un grupo de propietarios... Sí, ahora ya están de acuerdo. Ahora ya han puesto vamos a ver, parte, ya está aprobado el plan director, ya lo ha dicho la concejala, pero fijaros hasta dónde ha llegado el deterioro del Teatro Principal. Da mucha pena, sí. Sí que está mal, sí. Tú preguntabas, Antonio, te lo he guardado un poco porque es que tenemos la respuesta, hemos ido a preguntar también eso. ¿El qué? ¿Cómo puede ser que María Dolores Padilla, que ha conseguido datos históricos en el teatro de recaudación y de asistencia de público, sea la subdirectora y no esté cubierta la plaza de director? Hemos preguntado, oiga, entiendo que con estos datos a la concejala le hemos preguntado, ¿elevarán a María Dolores Padilla al cargo de directora? Bueno, eso se tendrá que ver en una junta de propietarios, como decía, los tres propietarios por igual son los que tienen que valorar esa estructura, esa posible estructura de personal del teatro principal.
pero vamos, que por nuestra parte, por parte del Ayuntamiento de Alicante, no puedo hablar por parte de los 3 propietarios, pero por parte del Ayuntamiento de Alicante reiteramos nuestro máximo agradecimiento y nuestra enhorabuena, porque desde luego que los datos reflejan el trabajo que hace María Dolores Padilla. Entes externos, ¿no? Claro, cuando el ayuntamiento es una parte de esos propietarios, Por eso digo que cada vez tiene que han puesto, capacidad. cada vez que ha surgido algún tema del teatro, siempre han salido, es que los 3 propietarios, ya está bien. Sí, como es que como son si fueran solo 3, marcianos. y ustedes son una parte. Como si fueran marcianos. Que viven. Y el Ayuntamiento de Alicante no es cualquier parte, es una parte que probablemente puede llevar la voz cantante, ¿no? Porque Claro, es el no puede, no, Ayuntamiento de Alicante. debe. Debe llevar la voz Lo que pasa es que para liderar en este caso ¿cómo se dice, no? Esa tríada de participantes en el teatro principal, pues efectivamente tienes que echarle arrestos y no dejar que se te suban encima, porque probablemente al Sabadell le importe lo que le importa el teatro principal. Pues lo que diga el Ayuntamiento dirá, pues sí, Y ¿no? claro, efectivamente, entonces yo creo que ahí hay que echarle un poquito más de... Pero fíjate, José Es que es Luis, una pena, es que es verdaderamente... a mí me da, vamos, yo es que lo veo... No es que se cada vez tarde que más o paso por menos, allí es que el teatro está hecho unos cristos. Absolutamente. Y además en nuestro Y la sitio- programación no es mala. No, es muy Yo buena. echo de menos alguna cosa. Es verdad Bueno. que competir con el resto de la Comunidad Valenciana, con Valencia en este caso, con Les Arts y demás, es muy fastidioso. O sea, es casi inalcanzable. Echo de menos alguna cosa, pero bueno, no está mal del todo la programación. Pero claro, es que el resto da pena. me gusta lo que has dicho de competir, ¿no? Y por qué no somos ambiciosos, Liderar. evidentemente. Jorge, liderar. O liderar. Y luego lo que has dicho del problema de los 3 propietarios, ¿no? Me ha gustado lo que ha dicho Antonio de que parecen reptilianos, ¿no? Alienígenas, Sí, ¿no? absolutamente. Sí. Yo no entiendo por qué tenemos tienen la capacidad, en general la sociedad, de ver problemas en todas partes. Es decir, con lo fácil que sería pues no tener pues ese carácter ya enrocado simplemente para poner un director, o lo que ha dicho Blas, para restaurar el teatro principal, ¿no? Si no se ponen de acuerdo ni en eso, que con todo mi cariño al teatro principal, pues es una pequeña gotita comparada con todos los problemas que tenemos, ¿no? Pues cómo se van a poner de acuerdo con lo que hablábamos antes, con el acuerdo de financiación, ¿no? Mira, Vamos a hablar de más asuntos, ahora volver de una pequeña pausa. Entre ellas también, bueno, ya sabéis, está en todos los medios de comunicación el asunto de Julio Iglesias, pero es que Compromís está pidiendo que en Benidorm quiten el nombre de Julio Iglesias al auditorio donde ganó el Festival de Benidorm en 1968. Hablaremos de eso a la vuelta de una pequeña pausa. Antes, déjenme que les recomiende, si todavía no han instalado este sistema de Impimur en su casa, háganlo, porque pueden ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz. Tal y como está el kilovatio, esto es un dinerito, y sobre todo que pueden estar muy tranquilos en casa, aguantando la temperatura, sin tener que poner tanto la calefacción ahora en invierno o el aire acondicionado en verano. Pero además también este sistema de Impimur es aislante acústico, así que si usted vive en una zona acústicamente saturada, con este sistema va a reducir considerablemente los decibelios que entren en casa y va a poder estar escuchando este programa tranquilamente sin tener que subir demasiado el volumen. Así que ya lo sabe, Impimur, en la página web impimur.com tienen más información, es la empresa líder en el sector. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. ¿Te imaginas aprender a navegar y disfrutar del mar con total libertad? Escuela de Navegación Santa Pola. Escuela de vela y navegación con formación adaptada a todos los niveles. Escuela de Navegación Santa Pola. Servicios de alquiler de barcos con o sin patrón. Disfruta de la emoción de navegar sin la obligación de tener una embarcación propia.
Escuela de Navegación Santa Pola. Aprende a navegar con nosotros, vive el mar y disfruta de la libertad. Se nos está yendo de las manos este enjuiciamiento popular que hacemos en la barra de un bar, en la terraza de una cafetería y ahora ya en el ágora de las redes sociales, donde no se perdona a nadie y se condena encarecidamente al que no nos cae bien. Y le ponemos encima todos los cargos que hagan posible. Con todos los respetos a este asunto que es muy delicado, el que acusan a Julio Iglesias de presuntos abusos, pero esto lo tendrá que dilucidar la justicia, tendrá que someterse a un juicio en caso de que se ponga en marcha la maquinaria judicial, pero es que ya desde el minuto 1 se están pidiendo cosas, al menos a mí me parecen inverosímiles, como es la retirada del nombre de Julio Iglesias del parque de Benidorm, del auditorio de Benidorm, donde ganó en 1968 el Festival de Benidorm. Se lo preguntábamos a Toni Pérez, presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm. Pues yo creo que en España sigue rigiendo la presunción de inocencia, ¿no? En cualquier caso, Benidorm tiene reconocido a Julio Iglesias porque ganó el Festival Internacional de la Canción el 17 de julio del año 1968. La canción se llamaba La vida sigue igual. Y yo tenía 40 días. Yo creo que en España, afortunadamente de aquellos tiempos ahora, lo que hay es un Estado de Derecho donde rige la presunción de inocencia. La vida no sigue igual en eso. Ha cambiado mucho. Y bueno, a ver las evoluciones y las demandas. Pero que conste que Benidorm lo que reconoce en Julio Iglesias es haber sido ganador y uno de los artistas internacionales más que más ha promocionado nuestra ciudad y nuestro destino en la historia de nuestra ciudad, ¿no? La suerte o desgracia que tienen determinadas personas es que se les encasille políticamente, porque entonces ya los políticos hacen de ellos... Sí, es que yo, Andrés, es que soy muy mal pensado. Con los problemas que hay ahora mismo en España, la vivienda, la migración, el paro, la cantidad de gente pobre que tiene que ir a Cáritas o tiene que ir a las parroquias a poder comer. Resulta que nos hagamos ahora mismo el conejo de la chistera y la liebre, Julio Iglesias, todo el mundo habla de Julio Iglesias. Oiga, ¿qué pasa con el problema de la vivienda? ¿Qué pasa con el problema del paro? ¿Qué pasa con la inmigración? Lo único que preocupa ahora mismo en España es si Julio Iglesias es o no es... Sobre todo con la celeridad con la que se apresuran a pedir que me hace mucha gracia cuando nombres de calles, cuando de incluso, y cuando incluso abren los telediarios con esa noticia, oiga. Claro, pero hay un matiz. Al margen de que nos pueda importar más o menos, desde el punto de vista de la comunicación, a los que, de alguna manera, los que más han clamado ante esta situación son los que en teoría a menos les debería interesar si es que están en esa teoría de la conspiración, ¿no? De decir, no, es que claro, con los problemas que hay ahora, esa descripción que ha hecho Blas de esta España absolutamente catastrófica y caótica y de alguna manera apocalíptica, y sin embargo llegan, y los que más de alguna manera magnifican el tema, al margen de los que solicitan que si la medalla arriba o abajo, son en este caso Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que quizá también sea una manera, de alguna manera su forma de... Bueno, seguramente contesta una pregunta. Sí, pero de alguna manera magnifica el tema, es decir, desde el punto de vista de la comunicación, quien ha hecho grande la bola son ellos. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿tú crees que ahora mismo a Compromís... Porque esto es una cosa de un periódico, ¿Tú crees que ahora mismo Compromís se tiene que rasgar las vestiduras por el tema de Iglesias y no dice ni media del envío de tropas a... Vamos a ver, Blas, yo no sé Compromís qué está en su agenda decir y no decir. ¿Tú crees que ese es el problema ahora mismo que tiene cuando Compromís? Una cosa se hace, tú lo sabes mejor que yo, cuando una cosa se convierte en actualidad, Compromís lo que hace es subirse al carro, de alguna manera ventajista, ¿no? Decir, bueno, como esto yo sé que a mí me puede proporcionar algún voto, pues voy a decir, no, pues que lo fusilen, ¿no? Que es lo que estamos un poco de una manera extrema. A lo que me refiero es que pareciera
que es que esto lo ha diseñado el gobierno. No, pero a ver, sí que es verdad, tiene que ver con lo que... Y es un periódico, ¿eh? Tú has dicho, son compañeros periodistas los que lo han sacado. Pero hay ministros del gobierno que han hecho declaraciones. No, claro, por supuesto. Y Feijóo también ha declarado al respecto. Pero precisamente, José Luis, por lo del periódico, a mí me llama mucho la atención. Ayer me pasaron el vídeo de Ignacio Escolar, ¿no? Y salía pues lleno de ego, diciendo 3 años de investigación, la mayor investigación del periódico El Diario.es. ¿Es que acaso no hay más temas que investigar? Es decir, ¿de verdad me estás diciendo que tu mayor investigación en tu periódico es que Julio Iglesias presuntamente le tocaba el culo a unas chicas? ¿Y más cosas? Es decir, pues sinceramente dicen muy poco, del periódico. Sí, no, totalmente, Jorge, pero lo que quiero decir es que yo tengo por costumbre considerar de la misma manera lo que publica OK Diario o lo que publica el Diario.es. Ah, no, si yo... Tengo por costumbre, ¿vale? Ajá. Y después ya se establecen análisis. Yo no. De manera más sosegada. No, porque sé que algunos son panfletos y otros no. De manera más sosegada. Unos son panfletos y otros no. De manera más sosegada podríamos establecer a ver quién es más panfleto. Sí. No. Siempre No, pero si no estoy diciendo eso en tengo concreto, por costumbre digo que unos son panfletos. O sea, lo que no tengo por costumbre es decir, como lo publica el Diario.es, a lo mejor es que no hacía falta publicarlo ahora. Yo, a las personas que de alguna manera pues están sensibilizadas con esta cuestión, dicen que ¿por qué no ahora? Se ha publicado cuando se ha tenido la verificación, porque esto es un reportaje de investigación entre una televisión de República Dominicana, sí, pero fíjate, José Luis, y un periódico digital José que Luis, llevan 3 años al cabo con, de los años, con un doble check. Al cabo de los años, José Luis, yo ya estoy cansado, de verdad te lo digo, que cuando más problemas hay en España, siempre surge el conejo o la liebre para que todos vayamos detrás de esa liebre. Cuando más problemas hay, siempre sale una noticia que hace que todas las demás se olviden. En eso te digo una cosa, la izquierda hay que darle sobresaliente cum laude. Son perfectos a la hora de plantear ese sitio. Yo sinceramente, Blas, pero hay que dárselo. Yo sinceramente, porque hay que ver cómo te disimulan una. Y llega un momento que dices, oiga, no me tome usted por tan tonto. Ahí está. Pero yo sinceramente pienso, una, que no desaparecen otras informaciones, es decir, que al final no consigue su objetivo. 2, que considerar que esto va de alguna manera a tapar todas las informaciones es pensar que nuestra ciudadanía está absolutamente aborregada, y habrá quien sí, pero yo confío en los ciudadanos y yo confío en la inteligencia de los ciudadanos. Nuestra responsabilidad. Estaré escuchando hablar ahora de la mujer de Pedro Sánchez, del hermano de Pedro Sánchez, de José Luis Ábalos. ¿Tú te lees los periódicos? ¿No se habla? Blas y José Luis, nuestra responsabilidad en la medida de lo posible, periodista, en la medida de lo posible, es precisamente no caer en esa trampa. Yo también digo, a ver, mesas como estas, con ese equilibrio y a veces subidas y bajadas, las veremos en pocos medios de comunicación, ¿no? Muy poco. No verás, nunca verás seguramente una tertulia como esta en la televisión municipal de Alicante, por decirlo y lanzar el dardo a quien corresponda. No la verás. Tendrán que intentarlo. No la verás. Vestirán al santo de otra manera y no te vayas a las oficiales. Yo llevo 4 meses, un año entero en la 1 y 24 horas escuchando hablar de la Dana y de Carlos Mas. Un año entero, ¿eh? Yo por traer... Solo, único tema, monotema. Yo por traer el gancho alicantino... 24 horas monotema. Charrondo, monotema... Por traer el gancho alicantino, pues diré que, por ejemplo, temas como los que hemos hablado hoy aquí, de si las calles están más cuidadas o menos en la ciudad, pues probablemente en esta tertulia y en pocas más. Pero quiero terminar hablando de un asunto que es posible que sí, otros muchos medios de cualquier tendencia política en la provincia de Alicante hayan hablado, y es del acuerdo de Mercasur, porque esto nos afecta mucho a los agricultores de la provincia de Alicante y, por extensión, pues a la economía alicantina. Están muy preocupados desde Asaja y desde los colectivos de agricultores de la Vega Baja, del Vinalopó, por este acuerdo que dicen que coloca en una discriminación a los propios agricultores alicantinos porque no hay igualdad de trato en las competencias. Dice el presidente Juanfran Pérez Llorca que deberemos estar vigilantes para que haya equiparación en los productos y en el trato de esos productos. Jo el que demane, com a president de la Generalitat, és que les condicions que tenen que complir estrictes
perquè així no ho demana la Unió Europea, els agricultors valencians, que les tingui que complir també tots aquells països que vulguin importar els seus productes a Espanya i a la nostra comunitat. I és important que el govern espanyol i que les institucions controlen i comproven que l'entrada d'aquests productes siga complint tot el que se li demana als agricultors valencians. ¿Sois de mirar etiqueta de procedencia o de precio? Deberíamos serlo todos, de mirar, de hacer la trazabilidad de los productos. Sí, sí lo hago de vez en cuando, sobre todo porque yo que soy de alguna manera un adicto a Mercadona, ¿no? Porque es el supermercado de cercanía que tenemos en la Comunidad Valenciana. No todos los productos son de proximidad. No, ahí iba. Yo me harté de buscar etiquetas de la uva embolsada del Vinalopó y no la encontré. Y no la encontraste. Y mucha de la fruta que viene ahora viene de Chile. Por cierto, Chile. Eso que ahora da tanto miedo dar a los agricultores de Mercosur, que vayan y se lo pregunten a Juan Rocho, que trae las cerezas de Chile. Bueno, no solo él, No, decir, claro. él, el Corte Inglés. Que al final es un comerciante y puede hacer lo que quiera siempre que cumpla con la legalidad. Eso es un poco lo que decía Juanfran. Yo que voy a comprar y sí, suelo mirar, pero vamos, que normalmente llegas al supermercado de confianza, compras. Lo único que pido es que lo que me llevo tenga la misma calidad que lo que creo que tiene. No solamente pero la que calidad. no me engañen en la calidad. Antonio, no solo en la calidad. Digo la calidad con el sino tratamiento fitosanitario. Que esté producido bajo las mismas reglas. Claro, porque si no estamos jugando uno con una pistola y el otro con un cañón. Claro, es evidente que uno con tirachinas y el otro con un cañón. Los agricultores, que como es un sector que ya lleva tiempo, pues que de alguna manera pues es problemático, ¿no? Todo, le afecta todo, le afecta a la climatología, le afectan las crisis derivadas, por ejemplo, de los combustibles, todo le afecta. La geopolítica. La geopolítica le afecta. Claro. Y encima, pues ahora, Tratado de Mercosur. Pero también es cierto que si queremos que otros pueblos avancen económicamente, tenemos que abrir fronteras para que puedan... pero en las mismas condiciones. Igual que nosotros que hemos exportado. El acuerdo es bilateral. Andrés ha dicho, miráis las etiquetas, miramos las etiquetas. Los primeros que tienen que mirar las etiquetas son los servicios aduaneros. Porque ¿qué está entrando desde Marruecos? Y nos lo estamos tragando aquí, porque ni miran las etiquetas. Os voy a confesar una cosa, no es que miran las etiquetas, es que miran para otros lados. Es muy posible que a otros les pase también. Yo he llevado una bolsa de naranjas en la mano, confiado que eran naranjas de aquí, de Orihuela o de aquí de la zona, y antes de llegar a caja me he dado cuenta que no. Claro, pero y he ido a buscar a ver si habían... Y era más baratas las de Marruecos en el supermercado que las de, de Valencia, ¿no? Sí, pero vaya que confiado, decir, bueno, esta naranja, como estamos en temporada... No, pero en todos los productos, te vas en Navidades y quieres comprar marisco y dices, de Galicia no, este viene pues, del Atlántico. Pero hay un problema. ¿Atlántico, pero de dónde? Pero hay un problema y es que... Eso es lógico. Pero, José Luis, hay un problema y es que en Europa no puedes vender por debajo del coste. Está prohibido. Tú, si una cosa te ha costado 100, no la puedes vender normalmente por debajo de 100. Es decir, tienes que venderlo por un poquito más porque se supone que tienes que ganar dinero. Hay países que no están en la Unión Europea que subvencionan, por ejemplo, China. Y puede ser Marruecos y pueden ser que están subvencionando con mucho dinero a esos agricultores y tal para que puedan vender más barato, es decir, a pérdidas, porque la pérdida la recupera. Bueno, y después habrá que ver bajo qué condiciones, por ejemplo, laborales está producido eso. Que eso es competencia desleal. Después, Antonio, como sabéis... ellos sabrán cómo lo rentabilizan. Yo que tengo amigos en el sector del calzado... A través de las ayudas que les damos a otros países para el desarrollo. Lo que quiero decir es que después hay que ver, yo que tengo amigos en el sector del calzado, luego hay que ver bajo qué condiciones laborales está producido eso. Porque no es lo mismo trabajar aquí con todos los derechos laborales y 8 horas diarias que trabajar 16 horas diarias. Sí, pero eso nos pasó en España cuando España salía del desarrollo y entonces empezó a fabricar y era más barata la mano de obra aquí que otros. Pero al final lo que tienes que ver es que esos países no estén haciendo duping con la venta, no estén subvencionando los productos que salen exportados. Porque claro, a ellos les interesa porque les entran dólares, les entran euros, al país le interesa y encima... Nos tenemos que concienciar. Ha dicho Pérez Llorca que va a poner en marcha una campaña para concienciar, si es posible,
absolutamente, al menos en la Comunidad Valenciana, a los consumidores para que vayamos. No sé, esto es complicado, es verdad. Solo un apunte rápido. Cuando uno va y dice esto vale 3 euros y esto vale 5, Claro. ¿qué hago? El acuerdo de Mercosur asusta, pero es un acuerdo que abre el mercado muy extensamente. Y hay una cosa que se llama la salvaguarda agrícola, que obliga a tener, de alguna manera, una vigilancia especial, que las embajadas han tenido que pactarlo para conseguir, por ejemplo, que Italia, que es la valedora de esto, porque hasta ahora, como Francia no quería, como Italia no quería, no se aprobaba, y ahora que Italia por fin ha dado su brazo a torcer, parece que hay una salvaguarda agrícola que intenta, o que va a intentar, que no se produzcan estos desmanes de competencia desleal de fitosanitarios y demás cuestiones. ¿Sabes qué pasa? Pero eso es una ¿Sabes qué teoría. pasa? ¿Sabes qué pasa, José Luis? Yo os digo lo que está en el papel. Pero Y el ¿sabes papel qué a veces pasa, lo José soporta Luis? todo. Que a mí esto me lo El a mí papel esto lo me lo soporta dicen todo. los agricultores también. Cuando un político dice, no te preocupes que eso no va a pasar. Entonces es cuando uno empieza a preocuparse. Es interesante lo que ha dicho Antonio, ¿no?, de los acuerdos extracomunitarios que están subvencionando y demás. ¿Por qué? Porque las instituciones al final, Reagan tenía una frase, ¿no?, que los políticos no tenían que meterse en la vida de la ciudadanía, sino que tenían que protegerles, solucionar más o menos pues los problemas que tenían. Entonces, al final, estos acuerdos, como Mercosur, algo pasará con los agricultores cuando están quejándose tanto, en Francia, por ejemplo, o aquí en España. Entonces, creo que este tipo de acuerdos, al faltar a lo mejor cierto consenso, es lo que hace que haya pues más euroescepticismo, ¿no? Es decir, y que a mí me hace gracia cuando dicen, no, es antipolítica. Precisamente estos acuerdos con falta de consenso son la antipolítica, ¿no? Claro, uno tiende a sospechar de que alguien se estará beneficiando, de que habrá algún lobby que sacará tajada de este asunto y pensamos con esa buena intención de que los políticos están aquí para solucionar la vida de sus administrados y para hacer que nos vaya mejor, que a nuestros empresarios, agricultores, es decir, es lo que pensamos, volviendo de manera circular al principio, en aquello de que uno tiende a pensar de que los políticos están aquí para acordar, para consensuar, para llegar a acuerdos en las políticas que nos vaya mejor. Pero es verdad que para eso después existe el periodismo, para dudar de todo eso. Gracias, Jorge Brugos. Gracias a ti. Gracias, Blas de Peñas. Hasta la próxima. Muchas gracias, José Luis y Antonio. Muchas gracias a ti. A vosotros. Pasad un buen fin de semana y, en fin, vamos a mirar las etiquetas, ¿eh? Bien, hemos terminado con... Y el cielo que va a llover. Con este punto. ¿Y el cielo que va a llover? Eso para que llueva moderadamente, si es así, ¿eh? Va a bajar las temperaturas también, a lo mejor hay nieve en Aitana, así que veremos a ver y Que no vaya la gente, que si no, se lo iremos contando. los embotellamientos Bueno, otra esto es vez. un poco, siempre hablamos un poco de lo mismo. Vamos a esquiar Aitana este fin. Gracias a todos por su atención. Esperemos haber cumplido también con algunas de las expectativas informativas que tenían. Aquí seguimos al pie del cañón, dudando siempre de las gestiones políticas e institucionales y poniéndolo encima de la mesa para debatir y hacerlo sin crispación, pero sí con distintos puntos de vista. Nos vemos en el próximo programa.